Hay un punto en el relato torático donde el lector ingenuo o estudiante principiante todavía cree que la historia es antigua, casi mitológica, y de pronto Bereshit lo golpea con una verdad insoportable por su actualidad. La civilización puede pudrirse desde dentro sin darse cuenta, y cuando la pudrición se normaliza, el mundo entero se vuelve un escenario de Hamás con estética de normalidad. ¿Qué significa Hamás? Violencia y rapiña. Es decir, el mundo entero se vuelve un escenario lleno de violencia y rapiña con estética de normalidad. Bereshit capítulos 4 al 6 no es un puente narrativo hacia el diluvio, hacia el Mabul. Es la autopsia espiritual de una humanidad que traicionó su Tselem Elohim, su imagen divina, la cual estudiamos en la clase pasada. Y esta traición de su Tselem Elohim fue llevada al extremo, hasta convertirla en una máscara real. ¿Qué nos revela el texto? Que el Mabul, el diluvio, no aparece como un capricho celestial, sino como una consecuencia ontológica. Cuando la sangre se vuelve barata, el deseo se vuelve amo y la apropiación se vuelve virtud social, la realidad misma pierde su equilibrio. El diluvio, en esta lectura de estos capítulos, es el colapso de un orden moral que ya estaba ahogado antes de que cayera una sola gota. El primer gran síntoma es Caín y Hebel, no como dos hermanos, sino como dos posibilidades del corazón humano, la capacidad de ofrecer y la capacidad de resentir. La Torá no presenta a Caín como un monstruo caricaturesco desde el inicio, lo presenta como alguien que trae una ofrenda, y eso es precisamente lo aterrador. El crimen puede nacer en el mismo lugar donde pretendíamos servir. Rashi, en su comentario a Bereshit capítulo 4 verso 7, explica el famoso Lapetach Hatat Rovetz. ¿Qué significa esto? El pecado acecha a la puerta, como un diagnóstico de psicología moral. No estás condenado, estás en una encrucijada. El impulso te está observando, pero tú puedes dominarlo. Y entonces, ¿por qué Caín cayó? Porque el problema no es solo el acto homicida, sino la interioridad que lo incubó, la envidia que se vuelve teología. Si a mí no me miraron, el sistema entonces es injusto. El agravio que se vuelve identidad. ¿Yo soy el no elegido entonces? Y la frustración que busca un culpable para sentirse justificada. Aquí la Torá es implacable. Antes del asesinato hay una conversación con Hashem. O sea, la caída no fue por falta de guía, sino por el rechazo de esa guía. El Midrash Bereshit Rabbah retrata el escalamiento del conflicto como algo casi inevitable cuando el ego se sienta en el trono y, aunque primero discuten, luego se endurece y luego se deshumanizan y finalmente el otro se vuelve un obstáculo en lugar de rostro. En términos conductuales modernos, pero toráticamente fieles a lo establecido, la violencia comienza cuando el otro deja de ser un sujeto y se vuelve un objeto. Y el texto torático introduce un detalle que nuestros jajamim no dejan pasar por alto. Demei ajijá, las sangres de tu hermano. ¿Por qué en plural? ¿Por qué sangres? En el Masejet Sanedrín se nos enseña que no es solo la sangre de Hebel lo que clama, sino las potenciales generaciones que nunca pudieron existir debido al asesinato. ¿Por qué? Porque el asesinato no mata solo a una persona, sino que mata a múltiples futuros. Esta lectura entonces se vuelve
una ética universal brutalmente concreta. Cuando derramas sangre, no destruyes un cuerpo, estás destruyendo todo un árbol genealógico invisible, destruyes posibilidades de bien, destruyes mundos que jamás verás. Y aquí se siembra el detonante del Mabul. Si la humanidad aprende a derramar sangre sin temblar, el mundo se convierte en un lugar donde lo irreparable se hace rutina. Muchos países latinoamericanos sufren de esto. La Torá, al narrar este primer derramamiento de sangre, está instaurando un axioma noajida, Shefihat Damim. ¿Qué significa esto? Derramamiento de sangre. No es un delito, es una profanación de la imagen divina, una ruptura del pacto básico de la criatura con su creador. A partir de ahí, Bereshit capítulo 4 no se limita a contar genealogías. Está mostrando una tecnología social del mal. La línea de Caín produce cultura, produce ciudades, música, herramientas, y al mismo tiempo produce una normalización de la violencia. Lemech aparece y pronuncia una especie de manifiesto. El yo que se siente con derecho a exceder límites, el orgullo que convierte la fuerza en ley. El Rambán, Nachmanides, observa en varios lugares que la Torá no demoniza la civilización material en sí. Lo que denuncia es la civilización sin Yirat Shamayim, sin reverencia al cielo, porque la técnica sin reverencia se vuelve arma al servicio del ego. ¿Qué es una ciudad sin justicia? Un multiplicador de abusos. ¿Qué es un instrumento sin ética? Un amplificador del deseo. ¿Y qué es el progreso sin pacto? Una escalera para subir más rápido hacia el precipicio. Bereshit está insinuando que el mal no siempre se presenta como una barbarie. A veces se presenta como una cultura sofisticada que aprendió a justificar sus excesos. Luego viene el capítulo 6 de Bereshit y la Torá, como si bajara una cámara a los sótanos de la psique colectiva, diagnostica. Rabba Ra'at Ha'adam Bechol Yetzer Machshavot Libo Rak Koil Hayoim. Yetzer es la inclinación, el impulso, y Machshavot son los pensamientos. Libo es su corazón. Ra es solo mal. Koil Hayom es todo el día. Aquí hay una antropología tremenda. El problema no es un pecado aislado, es un patrón mental que ya se normalizó. Es que la humanidad se había corrompido hasta los huesos. No es que cayeron, sino que se configuraron de manera diferente. La palabra Yetzer no se refiere a una ocurrencia momentánea, sino a una fábrica interior de deseos y racionalizaciones. Cuando esa fábrica produce mal, es decir, Koil Hayoim, todo el día, la sociedad ya no puede ser corregida. Se autoproduce en decadencia. Y cuando el texto nos dice que la tierra se corrompió y se llenó de Hamás, de violencia, de rapiña, la tradición rabínica precisa qué clase de corrupción sella el destino. En el Masejet Sanedrín aparece un principio estremecedor. Lo nechtam gezar dinam ela al hagezel. Hagezel es robo y despojo, es decir, el decreto final se selló por el robo, por la depredación económica y social normalizada. ¿Por qué el robo sería tan decisivo en este punto? Porque el robo destruye la confianza, y sin confianza no hay tejido humano. Sin tejido humano, la humanidad deja de ser humanidad y se convierte en agregados de depredadores. El asesinato aterra, sí, pero el robo cotidiano institucionaliza la crueldad, hace que la injusticia sea un sistema también, no una excepción. Rashi, al comentar acerca del concepto de Hamás en Bereshit capítulo 6, verso 13, lo asocia con robo, con extorsión y con violencia estructural.
no es un arrebato pasional de ira, es un clima social donde el fuerte toma y el débil calla porque no puede defenderse. Y aquí hay un punto filosófico que explica por qué el diluvio es universal. Cuando jamás la violencia, la rapiña, domina, el mundo deja de ser un lugar de din, de justicia y de orden jurídico, y se vuelve un lugar de din caché. ¿Qué significa esto? De rigor duro, sin rajamim, sin misericordia. La Kabbalah describe el equilibrio de la realidad como una armonía entre fuerzas. Cuando el humano convierte la fuerza en idolatría, activa en el mundo fuerzas de juicio sin endulzamiento. El Ramak, en el Pardes Rimonim, nos enseña que las acciones humanas no son neutrales, alinean o desalinean la circulación de la Shefá, el influjo divino. El Arizal, en el Etz Haim y en el Sharh HaPesukim, explica en su lenguaje que la distorsión de Geburá, es decir, la distorsión del rigor y la contención, la limitación hacia la crueldad, genera separación, endurecimiento y dinim, juicios no rectificados que se van a intensificar. Y el resultado lo conocemos en la historia torática. Es un mundo que ya no puede sostenerse en su forma. No se trata de un castigo infantil, se trata de una ley espiritual. La realidad moral tiene gravedad. Puedes ignorarla, sí, pero no puedes abolirla. Y por eso el Mabul, el diluvio, no es solo agua. Es el símbolo de la disolución de forma. Cuando el humano disuelve la forma ética, la creación responde con disolución física, medida por medida, pero no como venganza, sino como espejo. La Torá menciona también un fenómeno enigmático. Benei ha-Eloikim dice así: seres poderosos o seres altivos, según varias lecturas tradicionales, que toman mujeres, Mikoil Asher Baharu, según lo que eligieron, y de ahí surge otra dimensión de corrupción, Gilui Arayot. ¿Qué es Gilui Arayot? Desenfreno sexual. Los mefarshim discuten el sentido exacto del pasaje, pero la tradición rabínica lo lee como abuso de poder y disolución de límites. Cuando la sexualidad deja de ser un vínculo y se vuelve una conquista, deja de ser una expresión de vida y se vuelve instrumento de dominación. Entonces, ¿qué ocurre en la psique colectiva? El cuerpo ya no es un santuario, sino una mercancía. El deseo ya no es energía hacia el gobierno, sino el deseo se convierte en el rey autoritario. Desde una perspectiva jasídica, esto es completamente devastador, porque el deseo desbordado no se sacia nunca, sino que se intensifica. La persona cree que está persiguiendo placer, pero en realidad el placer está alimentando el vacío. El Alter Rebbe en el Tania describe cómo el impulso, cuando se acostumbra a gobernar, exige cada vez más y más y más. Entonces, el alma pierde sensibilidad. Eso encaja con lo que ocurrió en el Sefer Bereshit capítulo 6. No es un tropiezo, es una cultura de la compulsión obsesiva y destructiva. A esa corrupción se le suma lo que la Torá llama hashhatá, la corrupción y deformación. Una palabra que nos sugiere algo más que pecar, sugiere deformar la esencia, pervertir el propósito y destruir tu propio tselem. Entonces, el juicio divino, en Bereshit capítulo 6, no se presenta como una ira caprichosa, sino como un diagnóstico necesario. Ki malaha aretz hamas mipneihem, porque la tierra se llenó de violencia por causa de ellos. Es casi clínico, el ambiente mismo se intoxica. ¿Y cómo se puede intoxicar una tierra? Cuando los contratos no valen nada, cuando la palabra no pesa, cuando la justicia se compra, cuando la sangre se derrama y se olvida, cuando el débil deja de tener refugio. El noajida que estudia esto debe entender algo decisivo.
Las prohibiciones universales no son una religión, son columnas de realidad. El Shefihat Damim, la prohibición del derramamiento de sangre, la prohibición del Gezel, el robo, y Gilui Arayot, la inmoralidad sexual, aparecen en Bereshit como detonantes porque son dinamita social y metafísica. No destruyen solo a los individuos que las practican, sino que destruyen el mundo habitable que les rodea. La halajá codificada lo expresa con nitidez al hablar de la responsabilidad de los Benei Noyaj, de los descendientes de Noyaj, es decir, la humanidad en general que no es judía ni israelí. El Rambam en el Mishnei Torah, en Ilhot Melahim, nos enseña que estas categorías no son opcionales, son exigencias del Creador para que exista una civilización humana. Y aquí está la clave. El Mabul, el diluvio, reveló que el universo torático no tolera un mundo sin justicia básica, porque un mundo sin justicia básica ya no cumple el propósito de la creación. En términos del Arizal, si el mundo fue construido para un tikkun, para una rectificación o un ordenamiento, y el humano lo usa para un anti-tikkun, el sistema entonces colapsa hasta reiniciarse desde cero. En términos del Midrash, cuando la violencia se convierte en ley, el cielo responde, no porque le ofendiste el orgullo a los Shamayim, sino porque destruiste la posibilidad de vida moral. Y no te vas a escapar con una excusa moderna de eso era antes, ahora somos más civilizados. No, querido alumno. Bereshit del 4 al 6 te obliga a una pregunta bastante incómoda y espero que te incomodes. ¿Qué es una civilización? ¿Edificios? ¿Música? ¿Metalurgia? ¿Cantos? ¿Baile? ¿Discurso refinado? La Torah responde con una definición más peligrosa. Civilización es la capacidad de limitar el poder, honrar la vida, respetar lo ajeno y santificar el vínculo. Todo lo demás puede ser decoración del abismo. Por eso el texto no pierde tiempo en describir tecnología, sino en describir clima moral. Y por eso, cuando el Creador dice Ketz koil basar vale fanai, el fin de toda carne, no suena a una sentencia teatral y dramática. Suena a un veredicto de un médico que ya vio necrosis en todo el tejido y es necesario amputar. La humanidad no estaba viva ya, en el sentido torático. Estaba funcionando biológicamente mientras moría espiritualmente, gobernada por sus pulsiones e instintos. Entonces, aquí apareció Noyaj, no como un héroe de cuento de hadas, no, sino como el punto de resistencia ética en una época donde resistir era ser un raro. La Torah lo describe como un tzadik, un justo, también como un tamim, un íntegro. Y esa segunda palabra es dinamita. Íntegro significa no fragmentado. En un mundo donde todos se estaban fragmentando y actualmente también todos se fragmentan, tú te preguntarás, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puedo saber si yo me estoy fragmentando también? Cuando tú pones una cara en público, pero tienes otra en privado, te estás fragmentando a ti mismo. Si tú te comportas de una forma con tus amigos, y de otra forma cuando estás solo, y de otra forma cuando estás en tu casa con tu familia, y de otra forma cuando vas a un centro social o religioso, discúlpame, pero estás fragmentado. Una moral para el discurso y otra para el deseo. Esto nos define como personas fragmentadas. Pero en aquellos años, Noyaj era entero, es decir, su mismo comportamiento era en sociedad como en su casa, con su familia, con sus amigos, con Dios y en todo momento. Y esa entereza, esa no fragmentación es la semilla del reinicio, porque la Torá nos está susurrando una verdad que duele. El mundo no se salva por mayorías ruidosas, sino por minorías íntegras. Si quieres sentir, querido alumno, el peso real de este pasaje,
imagina el diluvio no como una agua externa, sino como un agua interna. El desbordamiento de todo lo que no fue contenido a tiempo. Llamémosle ira, codicia, deseo, poder, hasta que ya no hay forma. Y solamente así vas a entender el llamado oculto. Antes de que el mundo se ahogue en agua, se ahoga en permisividad. Antes de que la tierra se cubra, el corazón ya estaba inundado. Y quizá por eso en los capítulos de Bereshit del 4 al 6 no se leen para asustar, sino para despertar nuestras almas. Porque la Torá no nos está mostrando el colapso de una humanidad para que creamos que somos superiores. No, no es así, sino para que nos volvamos responsables y sensibles a escuchar la voz divina. Y cuando hoy, querido alumno, querida alumna, cierres este tema, apagues YouTube y estés en tu cama meditando en esta noche, no quiero que cierres con miedo, no. Quiero que cierres con una decisión íntima, casi silenciosa, pero radical. Que tu casa no sea un laboratorio de Hamás, es decir, de violencia, de rapiña maquillada, sino un arca pequeña, donde la vida de tu familia, de tus vecinos, de la gente con la que convives, con la que te relacionas, vuelve a ser sagrada, donde lo ajeno vuelve a ser inviolable y donde tu Tselem, tu imagen divina, deja de ser una teoría para convertirse en una presencia real. Porque a veces la diferencia entre el diluvio y el pacto no está en el cielo, está en el primer límite que te atreves a ponerle a tu propio impulso.